cuál es la situación de esto con la enseñanza que viene a continuación. Recuerden tener los micrófonos silenciados a medida que van ingresando. Vamos a esperar unos 5 minutitos para que pueda ingresar más gente al club. Buenas tardes. Tu nombre va, tu cara de pasar. Pero un poquito de tu salud de tocar. Sí, puede. Ahí los voy silenciando yo, ya que algunos entran con el micrófono activo. Y les damos la bienvenida a esta tercera sesión del Club de Cocina, Cultura y Memoria. Vamos a esperar unos 5 minutitos más para que se siga sumando la gente. Mi nombre es Diana Bravo, soy mediadora de lectura y biblioteca y datos Balaba. Nuevamente a cargo de esta sesión está nuestro compañero Alberto Vélez, quien es el anfitrión, y Angélica Rocha, compañera de Biblioteca Viva Norte, quien también al final de la sesión nos hace unas recomendaciones literarias en torno a los temas que vamos tratando en esta sesión. Nos acompaña desde el equipo técnico nuestro compañero Vicente Danzo, quien está transmitiendo a través de Facebook esta misma charla o esta misma presentación, que después ustedes la pueden encontrar ahí, de hecho si se pierden en algún momento algún contenido. Y también vamos a comenzar a grabar esta actividad para luego subirla al YouTube de Biblioteca Viva. A las 7:05 vamos a comenzar con Alberto para hacer la presentación de hoy. La sesión de hoy está destinada a la conservación de los alimentos y la llegada de la tecnología a la cocina. La semana pasada no dejaste tareas, Alberto, ¿no? No, quería también un poco que hoy conversáramos como sobre esos tópicos que hemos ido dejando por ahí pendientes. Quería también como compartir con Vamos a esperar unos par de minutitos más para comenzar. voy a ir acá invitando. La semana pasada tuvimos una sesión en que estuvimos con la participación de Arqueología Histórica Santiago también. Esos videos pronto los vamos a subir a YouTube para que se los vamos a enviar por correo para que los revisen, porque la transmisión por Facebook estuvo compleja la semana pasada, no lo pudimos hacer, pero se los vamos a enviar por YouTube. Son las 7:05, Alberto. ¿Listo? ¿Empezamos? Partamos. Vale, buenas noches para todas, todos. Les damos nuevamente la bienvenida por aceptar esta convocatoria al club que hemos denominado Cocina, Memoria y Cultura.
y en el día de hoy queremos seguir conversando en torno a la conservación de los alimentos y digamos que la transformación de la cocina a partir de la llegada de la tecnología. Y cuando hablamos de tecnología también nos referimos a todos estos aparatos que aparecen con la revolución industrial y por supuesto con un hecho que cambió la vida humana también, y es la energía eléctrica. A partir de ahí va a haber como una revolución en la cocina y por supuesto muchos de los objetos que están asociados a la cocina tienen que ver con la llegada también de la energía. Y por supuesto el tema que nos atañe, que es la conservación de los alimentos. Entonces, en el día de hoy quisiera que no ser tan expositivo con lo que se va a plantear y que pudiéramos retomar en las conversaciones pasadas aspectos que fuimos dejando, digamos, como en el tintero y que no se agotaron, en el sentido de que ustedes hubieran tenido la posibilidad de hablar o preguntar acerca de inquietudes que les fueron generando, que se fueron detonando con la conversación. Entonces, antes de comenzar quisiera como escucharlos, que nos hagan preguntas, que comenten algo que les ha llamado la atención de todo este conversatorio, porque me parece también válido que esto es un diálogo en el que todos podemos participar y que no es digamos que quienes estamos conversando, o yo principalmente que he estado conversando, no tengo, digamos, en mi poder un saber único. Digamos que muchas de mis apreciaciones tienen que ver con lo poco que he leído sobre este gran universo de la cocina y lo que he abordado desde la antropología. Entonces, no sé si alguien tiene algo que decir, si quiere comentar algo, si quisiera ampliar algún concepto que se tocó. Pueden habilitar sus micrófonos y hablar directamente. Nadie, vale. Entonces, yo quiero decir algo. Hola vale. A todos, a todas. No, quería comentar, primero dar las gracias por la oportunidad de exponer esta información, porque primeramente me enteré por Instagram de este taller y nunca pensé que llegaría a tocar los temas que han tratado, como desde la antropología. Y sin embargo estudio algo que está relacionado con las humanidades. Nunca pensé que no sé, algo tan cotidiano como la cocina o los alimentos podrían tener como tanta información, que se transmitiera tanta la cultura, que se pudiera abordar desde la antropología y que todo al final esté relacionado como con hechos y sucesos que pasaron hace 500 años y que marcó como un punto diferente como en la historia del mundo. Eso. Gracias, Nicolás. No sé si alguien quiera comentar alguna otra cosa para retomar todas las ideas y seguir ahondando en el tema. Nadie más. Bueno, entonces lo que... No. Vale. Vamos a compartir. Vale. Entonces, como dice Nicolás, efectivamente la cocina como espacio social o como espacio cotidiano fundamentalmente y de nuestra vida diaria, principalmente familiar, es efectivamente ese entorno en el que desde la antropología lo que se busca también es entender esas relaciones, porque los aprendizajes que existen en torno a la cultura o cómo entendemos muchas veces nuestro entorno también tienen que ver con ese momento del comer. Y por eso dejamos de último en la sesión el acto de comer como tal para conversarlo, porque es en la mesa donde se habla y donde se comparte socialmente. Ya lo dijimos en la primera sesión,
que pareciera que hubiera habido como un retroceso en ese acto humano de sociabilidad en el que se comía comunitariamente para volver a comer individualmente por los avatares y los azares que tiene la vida cotidiana hoy día, en el que muchas veces por el afán del trabajo, por el afán de las cosas, comemos o engullimos el alimento individualmente y no socializamos. Entonces, es también lo que nos permite pensar como el mundo actual. Y hoy, como vamos a hablar acerca de los procesos de conservación de los alimentos, recordemos que cuando se empezó este conversatorio empezamos hablando de que eso que se ha denominado en el viejo mundo el descubrimiento de América no fue otra cosa más que la búsqueda de alimentos o de especias, que principalmente era lo que quería la propuesta que le había hecho Cristóbal Colón a la reina, quien fue la que patrocinó su viaje. Entonces ellos iban en búsqueda de especies. Hola. Disculpa que te interrumpa. Antes de que entres de lleno a la tercera sesión, como también aludiendo a lo que comentaban recién, como quería invitarlos a hacer como una tarea para la próxima semana, pensando como en esto que decían de cómo la antropología se mete en la idea de los alimentos. O sea, lo que decías tú, lo cotidiano que es la alimentación, es tan básica que claro que la antropología puede decir mucho y en compañía de la arqueología, como fue la semana pasada. O sea, no solo puedo saber qué comían antiguamente, sino en qué comían, y por lo tanto que había una fábrica y un tiempo destinado, por ejemplo, a hacer las losas que terminamos viendo al final, ¿no? Entonces quería y también tomando lo que tú dices como un momento de unión en las casas, de sociabilización, les quería dejar como una invitación para la próxima semana, que vamos a tratar justamente los temas de convivencia que se dan en torno a las comidas y cómo cambian de cultura en cultura o de país en país, que lo piensen como cuando hacen un asado, típico chileno, un asado, que la preparación que hay de cuánto tiempo de un asado, de la reunión, de quién va a comprar las cosas, quién hace la carne, quién hace la ensalada, el tiempo después de reunirse y todo lo que se habla en ese momento que no se habló en un almuerzo tradicional. Entonces, como que tengan eso para que la próxima semana igual nos ayuden como a comentar, que va a ser más o menos el tipo de conversación que vamos a tener. Sí, bueno, para ese día habíamos comentado también que lo que esperamos nosotros hacer es un poco una comparación entre los momentos de las comidas entre Colombia y Chile. Yo como colombiano y Angélica, que va a estar pues como en la contraparte chilena, que son tiempos y son momentos muy diferentes. Entonces eso ya lo miraremos en la próxima sección. Entonces, en el tema que nos convoca el día de hoy, que es la conservación de los alimentos y la llegada de la tecnología, es importante que empecemos entonces a pensar cómo el alimento, cómo ese mundo que hay en torno al producto como tal, se habla de un producto conservado o se habla de un producto que consumimos fresco. ¿Por qué? Porque recordemos que la sedentarización de los grupos humanos fue lo que permitió la domesticación tanto de plantas y animales. Cuando hay domesticación de plantas y animales, hay también la posibilidad, en el caso de las plantas, por ejemplo, de generar unos excedentes que va a permitir la agricultura. Pero como la caza sigue siendo alternada, digamos, en muchos grupos humanos, si la caza es buena y si se atrapa a un animal muy grande, también se van a generar unos excedentes de carne. ¿Y esa carne cómo se va a conservar? ¿Cómo se va a conservar, digamos, si son grupos costeros que hacen pesca cuando hay un excedente de productos? ¿Cómo se va a conservar ese pescado? Entonces, en ese sentido, queremos que pensemos cómo es esa cocina, o lo que en este caso, como titulado Anton Eber esta obra que se llama Un idilio de cocina. Aquí podemos ver productos bastante frescos, ¿cierto? Es una cocina donde no hay aparatos electrodomésticos,
es una pintura de 1873, por lo tanto, este austríaco nos habla también cómo era ese ambiente o ese entorno de la cocina. Y miremos que hay una caja donde reposan estos alimentos, que el dato curioso es que si ustedes ven aquí, donde cerca del pie de la niña y más arriba del gato, está la firma del autor. Es una forma encriptada también de cómo el artista sella su impronta en la obra, pero más allá de eso, esta caja podría ser una caja para conservar los alimentos. Ahí era donde se depositaban muchos de nosotros en el campo, mi familia, yo que crecí en el campo, teníamos cajas donde se guardaban granos, donde se guardaban algunos alimentos que permitían, digamos, como la conservación y de alguna manera tratar de detener ese proceso acelerado que empiezan a tener los alimentos luego de que se desentierran o de que se cortan de la planta. Y ni qué decir de las carnes propiamente o las proteínas. Entonces, así existen otros utensilios que están asociados, digamos, a la preparación de los alimentos y ya nos había hablado Dafna acerca de los hallazgos arqueológicos y particularmente este utensilio que es, digamos, muy particular. Yo no sé si en la cultura chilena lo reconozcan fácilmente. En Colombia se le dice bolenillo y es un objeto para batir chocolate. Entonces, digamos que son aparatos que están asociados y como vamos a hablar de desarrollo tecnológico dentro de la cocina, estos utensilios van a caer en desuso y van a aparecer otras herramientas que son mucho más, digamos, óptimas en términos de tiempo para procesar los alimentos. Entonces, para que lo vayan teniendo ahí en la cabeza. Aquí nuevamente... Alberto, perdón, que yo no había visto nunca ese instrumento. No sé si otras personas de acá, a lo mejor por el país, nos podrán confirmar. Yo al menos nunca lo había visto. No sé si los otros participantes habían... Es un utensilio bien particular porque lo que se hace es que cuando se cocina el chocolate, o se hierve el chocolate más bien, para batir el chocolate, se juntan las manos y es como una especie de licuadora. Entonces él genera como si fuera un motor con el cual se bate el chocolate. No es para revolver, es para batir. Entonces, digamos que requiere de cierta destreza con el cual se bate el chocolate. Es la forma, digamos, tradicional. Y este molenillo es un objeto bien particular en el caso de la preparación de los alimentos, pero este que apareció en un registro arqueológico pertenece a esa era temprana greco-romana y es un utensilio egipcio y se utilizaba para hacer unas preparaciones también de unas salsas. Mira, que por el chat nos van diciendo que la mayoría jamás había visto nada parecido, pero justamente Carlos sí había recibido uno y se lo había regalado a una tía colombiana. Entonces parece que es muy propio de allá. Sí. Ya, perdón la interrupción, es que quedé muy impactada. No, la idea es que hoy podamos conversar más, justamente. O sea, lo que quiero es que hoy podamos conversar más y ser más interactivos. Este utensilio es muy similar, se usa mucho en México. Recuerden que México tiene una cultura del chocolate. Entonces, cuando van a México, muchas veces de allá traen este utensilio como recordatorio, porque es bien utilizado dentro de la cocina oaxaqueña, sobre todo. Bueno, entonces sigamos. Y aquí miremos como algunas cocinas. Esta cocina es la cocina del Palacio Real Español. Curiosamente, buscando artículos sobre cocinas así antiguas, me apareció y me llamó la atención porque ellos abrieron recientemente como una especie de museo de la cocina en Madrid, donde la cocina, digamos, es el centro y tienen un inventario de todos los utensilios que se usaron durante ese proceso de la monarquía a finales del siglo XVII y hasta, digamos, como finales del siglo XIX. Y muestran todos los espacios que existen en una cocina, desde la conservación de los alimentos hasta su producción. Entonces miremos que las cocinas han sido un espacio también en el que se ha ido pensando cómo se va a conservar el alimento, principalmente los granos.
y las carnes, porque recordemos que los granos, en particular para nuestro caso americano, el maíz, él genéticamente está adaptado para resistir los ataques de insectos que los puedan dañar. Entonces esa cobertura o esa capa que tiene el maíz es una protección y una adaptación genética justamente para los depredadores de la planta. Entonces, cuando ya el maíz se cosecha, digamos, hay que garantizar de qué manera se puede conservar mejor. Entonces están los granos de trigo, están los granos de maíz, y por eso empiezan a aparecer los graneros también, que son como unas especies de fortificaciones de los alimentos. Aquí, en esta imagen, me llamó también la atención porque nos muestran un horno portátil. Este horno portátil es de la Edad Media, y aquí nos muestran cómo la cocina callejera, en este caso la elaboración de estos los pretzels alemanes, y es una muestra de que tanto la cocina tradicional, la cocina callejera, fue inventando estrategias también para estar presente como en los espacios, y el horno en este caso tiene una adaptación bien particular. Recordemos que estos hornos eran de barro, la mayoría, y además era por combustión de leña. Y así, entonces, lo primordial es que pensemos cómo esa conservación de los alimentos, o cómo las proteínas, principalmente en el caso de las carnes, cómo se conservaban y por qué era necesario conservar estos alimentos. Pensémoslos en relación, por ejemplo, Chile, que es un país estacional. Algunos excedentes, la forma de conservarlos es porque la disponibilidad de algunos alimentos no van a estar presentes en temporadas, por ejemplo, de invierno. Entonces, si yo necesito acumular una cantidad de alimentos para poder sobrevivir a esas temporadas en la que no hay disponibilidad de alimentos, yo necesito conservarlos adecuadamente. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir no enfermarme, y porque me va a permitir no pasar hambre. Esta fotografía la tomé en Chiloé, y son unas cholgas. Y estas cholgas me llamó mucho la atención porque yo, en mi percepción tropical, nunca había pensado en que los mariscos se pudieran conservar. Yo asociaba que el pescado era mucho más fácil conservarlo, pero recordemos que estos productos marinos son de tienen una rápida descomposición. Entonces, conservar estos alimentos es todo un reto. Y la primera forma de conservarlos, lo que se busca es aislar el producto de todos los gérmenes que pueden llegar a producir descomposición. Y el humo crea una capa o una protección al producto para que no se descomponga. Existen tratamientos previos que se pueden hacer para un ahumado, que generalmente está asociado a la sal, pero la sal es un producto que no todas las comunidades tenían acceso a él, y se habla también que en esos procesos de relaciones sociales que tenían las primeras comunidades se intercambiaban productos. Entre ellos, el principal era la sal, porque la sal permitía justamente la conservación del alimento. Entonces, salar el alimento para para posteriormente ahumarlo, era una técnica, por así decirlo. Pero nos encontramos también con la técnica propiamente del salado. Y el salado es saturar la proteína con excesos de sal. Digamos que era mucho más frecuente en las zonas costeras, obviamente por el acceso a la sal, o en zonas que tuvieran acceso a vetas de sal. Entonces, ellos empleaban la sal para curar el alimento. Curar es impedir que cualquier microorganismo lo descompusiera. ¿Qué reacción tiene la sal en el alimento? La sal lo que hace es deshidratar y sacar los líquidos que tiene la proteína, los deja sin líquidos, por lo tanto, estos alimentos pueden durar mucho más tiempo.
hay un alimento que está muy asociado a, digamos que al periodo de conquista y colonia, y es lo que se conoce como el tasajo. Y el tasajo es una carne de vacuno o pescados, digamos que el más tradicional en Europa y sobre todo para los portugueses es el bacalao. Pero el tasajo principalmente era una carne de vacuno que se llenaba de sal y era con lo que se despachaba o se proveía a todas las embarcaciones para que tuvieran un acceso a la proteína. Y eso también, ¿por qué se da? O por qué, digamos, por qué se logra llegar como a estas técnicas, porque también son países estacionales y porque el acceso a los alimentos no es permanente. Caso contrario, por ejemplo, de América, y sobre todo de contextos de la zona tórrida como Colombia, que es un país tropical, donde el acceso al alimento es permanente. Es decir, eso que se dice siempre de los indígenas que eran holgazanes, que eran flojos porque no trabajaban la tierra, es que, digamos, pensémoslo en relación a esto. Si tú tienes acceso y disponibilidad de alimento, ¿qué más tienes que generar si lo que está haciendo estas sociedades sedentarias es generar excedentes de alimento? Por medio del trabajo de la agricultura, por medio digamos, de la domesticación de animales con la ganadería. Entonces, estas comunidades no requerían digamos, de generar ningún excedente. Para ellos, esos tiempos eran dedicados en lo que los españoles supuestamente veían como ocio, y es, digamos, hacían sus trabajos de las huertas, hacían sus trabajos en las malocas o en los lugares que tuvieran de habitación, pero no requerían hacer nada más. Entonces, es también pensar cómo este mundo occidental empieza a imponer unas cargas negativas en relación a la forma en la que se produce el alimento y a la forma también en la que se consume. Entonces, para ellos, esas relaciones alimentarias, digamos, de acuerdo con base en técnica, siempre van a estar siendo comparadas. Y ¿qué había disponible para comunidades indígenas? Depende, o sea, ya lo dijimos en la sesión pasada, la mayoría de las dietas de nuestras comunidades indígenas era principalmente vegetariana, y el acceso a algunos productos animales era por procesos de caza, pero no era muy común. Pero también está asociada a los hábitats y a los ecosistemas que ellos habitaban. Entonces vamos a encontrar comunidades en las costas, vamos a encontrar comunidades en las costas de los ríos y vamos a encontrar comunidades de bosques o de montaña. ¿Hay alguna pregunta, Diana, que veía que estaba...? No, lo que hay son comentarios. Hernán nos dice que esto que están mostrando son sartas que seca al calor de las... espérame, justo me aparece un mensaje, de la leña. De cocinas de leña. Y Alejandra nos comenta que el secreto para conservar alimentos durante la historia ha sido sal, acidez y bacterias del propio alimento. Allá vamos. Entonces, hay un alimento que digamos que es muy asociado con la cultura chilena y es el charqui. Sí, de un manjar. Sí. Entonces, el charqui, digamos que esta técnica de conservación de la proteína o de la carne animal. A ver, ojo, recordemos que normalmente se asocia el charqui con la carne de vacuno, y el vacuno no es americano. Es importante que también pensemos en eso, porque puede ser que la carne que esté asociada a esta técnica o a esta forma de conservación es de camélidos americanos. Estoy hablando de llamas y de alpacas, que probablemente era lo que, digamos, lo que se podía, el tipo de proteínas que se buscaba conservar. Pero obviamente cuando llegan los europeos aparecen también los vacunos y se aplica la misma técnica de conservación. Entonces, en ese sentido, digamos como que el abanico de conservación de proteínas para estos primeros momentos de la humanidad estaban generalmente asociados con estas tres técnicas. El secado, que casi siempre está asociado a una fuente de sal, el otro caso es el salado, y el ahumado. No sé si de pronto alguien ha escuchado de algún otro producto que se consuma. Por ejemplo, acá se consume mucho, he visto que se consume en el sur el salmón ahumado u otras variedades de peces ahumados.
También se emplea para el ahumado otras proteínas como la del cerdo, que es una de las como más comunes, y por la cantidad de grasa que tiene el animal se permite mayormente la conservación, porque la grasa lo que hace es también crear una cubierta en la piel para evitar que también las bacterias la descompongan. Bueno. Alberto, yo no conozco otras técnicas, pero sí tengo una duda. Hasta donde yo entiendo, la sal era como un bien muy preciado en algún momento. Como no es como ahora que la sal es muy fácil de conseguir y muy barata. Entonces, como una de estas técnicas de conservación de la carne, en épocas de conquista era salarla, bueno, ante la ausencia de refrigeración, debía ser carísimo, ¿no? O sea, ¿cómo? Ahí me genera la duda, como que debió haber sido un tesoro poder comer carne en ese momento, cómo lo hacían, el exorbitante precio de la sal. Pero es que en torno a los alimentos se han generado también revoluciones. Recordemos que una de las formas de India liberarse de la opresión de la Gran Bretaña fue la revolución de la sal. Y es cuando todos los productores de sal pararon y dijeron, no vamos a producir más sal. Imagínense en un mundo sin sal. Y la mayoría de la sal que, digamos, que tenía todo el imperio británico provenía de la India. Y de hecho se dice que la palabra salario viene justamente de sal, porque a la gente se le pagaba con sal. Era tan importante la sal como producto que a la gente se le pagaba, parece ser que la sal tenía un carácter de moneda. Entonces, les hablo puntualmente del caso americano. Por ejemplo, en la zona en la que yo vivía en Colombia, es una zona al interior del país, en Antioquia, y ahí no hay fuentes de sal, no hay, digamos, costas en las que se pudieran hacer salares, pero geológicamente hay unas formaciones que se llaman unos lloraderos de sal, y es que de la tierra brota un agua salada. Lo que hacían los indígenas era con unos recipientes de cerámica llenar estas vasijas y hervirlas para evaporar el agua y concentrar la sal. Y así obtenían los terrones de sal. Estas comunidades, digamos que eran privilegiadas en el sentido de la sal, y ellos lo que hacían era intercambiar esa sal con otros productos, con comunidades que no tenían esos accidentes geográficos que les permitiera obtener sal. Pero ellos descubrían, digamos, descubrieron que la forma de obtener la sal en estos lugares en los que no hay costa marina era de esta forma. Tenemos lugares más privilegiados. Aquí cerca en Bolivia, por ejemplo, tenemos salares gigantes. En el mismo Chile tiene salares. Entonces, digamos que la forma de relacionarse con culturas que son de bosque o culturas que son de montaña permitía también estos intercambios de sal. Por lo tanto, la sal sí está asociada digamos, como da estatus, y la sal, el mundo sin la sal, digamos que no permitía la conservación de alimentos, por lo tanto no los podía generar, y descubrir estas técnicas fue lo que te permitió justamente conservarlos y tener recursos y saber hacia dónde podías orientar la conservación de los alimentos. Y en oposición a lo salado está lo dulce, pero lo dulce, digamos en términos de las carnes, vamos a encontrar que el dulce se utilizaba más era para sazonar más que para conservar en relación a la carne. Pero aquí nos aparece el dulce con relación a los vegetales. Entonces, ya nos aparecen entonces todas estas gamas de mermeladas, las mermeladas o los vinagres. Ya alguien nos había dicho que una forma de conservar alimentos era con el vinagre. ¿Pero qué se conservaba con vinagre? Generalmente eran vegetales. Entonces encontramos un vegetal como una técnica, por ejemplo, muy, muy importante como el kimchi coreano, que es una técnica muy particular porque es un fermentado y tú guardas un producto por años incluso. Y otra forma también con la aparición de los alcoholes, el vino, por así decirlo. El vino también es otra forma de fermentación, pero con alcoholes que son a partir del azúcar. En este caso del azúcar que tiene y de las bacterias o de todo lo que se activa con el mosto de la uva. Entonces, perdón la acotación,
es que, bueno, tú dijiste que hoy día era más participativo, así que yo estoy aprovechando. Y es que ahora hay como un resurgir del proceso del fermentado muy fuerte. O sea, yo he visto como que se venden más productos de ese estilo y además, como aparte de ser un proceso de conservación súper práctico y efectivo para las verduras, tiene un montón de beneficios también, como para el organismo, a nivel como, lo leí por ahí, no me recuerdo en detalle, pero hay todo un resurgir del fermentado últimamente. Sí, está la kombucha, está, no recuerdo, bueno, está el kefir, creo que es otro fermentado, pero es como de lácteos, si no estoy mal. Y bueno, es que al final se asocia mucho con que son, yo no recuerdo bien si son bacterias que están en nuestro tracto intestinal, entonces por lo tanto son más amigables en el momento del consumo y son mayormente digeribles. Si alguien tiene ese dato lo puede comentar. Pero digamos que los fermentados han existido en la cultura, en la cultura o en la vida humana a lo largo del tiempo. Entonces, no olvidemos que los quesos, no sé, productos alcohólicos como la cerveza misma, son fermentaciones que se producen a partir de productos vegetales. Entonces, en ese sentido, lo que se permite es que tener un producto limpio y que no te va a ocasionar daños para la salud. Se dice además que, por ejemplo, la cerveza en el caso particular, se empieza el consumo en los monasterios porque era una forma de limpiar el agua que era muy contaminada. Entonces, fermentar el agua permitía que bajo ese proceso de fermentación tenías un producto alcohólico que no te iba a enfermar. Entonces, en vez de consumir agua, se consumía cerveza. Eso es como, digamos, algo que ronda en torno a la historia de las cervezas. Y ojo, que es consumido en los monasterios. Entonces, es como una paradoja que sea en los monasterios donde se empiecen a dar estas primeras formas de consumir el alcohol. Tenemos las mermeladas, por un lado, pero recordemos que la mermelada puede ser un producto mucho más reciente, porque la mermelada está asociada al azúcar, y el azúcar era un objeto de consumo suntuoso y de élite. Entonces está asociado primero a las monarquías el azúcar, y el azúcar se populariza por medio de la Gran Bretaña luego del proceso esclavista. Entonces ya digamos que las sociedades o las comunidades empiezan a emular a los reyes el consumo del azúcar, y ahí es cuando empieza a consumirse masivamente el azúcar. Por lo tanto, la mermelada se vuelve mucho más masiva para este momento en el que el azúcar es mucho más accesible, pero obviamente la técnica ya estaba desde antes, y quienes tenían acceso al azúcar tenían la posibilidad de preparar dulces, principalmente los árabes. Los árabes son los que están siempre asociados al azúcar en sus orígenes, y de hecho la caña es de origen árabe, y ella llega a España, y luego de España es que llega a América con el proceso de conquista. Pero también con los vegetales se asocian las salmueras y los vinagres. Entonces encontramos los escabeches, que también son conservaciones con vinagre y grasa. Entonces estas grasas vegetales se mezclan con el azúcar o se mezclan con la sal para conservar los productos. Y es una forma de conservar un producto no fresco, que va a cambiar o va a alterar, digamos, su sabor básico durante el proceso de tratamiento del producto. Y llegamos aquí a la tragedia que siempre tiene la comida para poderse posicionar, y es los prejuicios que existen en torno a la alimentación. Y se dice que este Papa, Gregorio XVI, hizo un comentario bastante perverso sobre la mejor forma que tenemos de conservar los alimentos, que es la refrigeración. Entonces, hoy por hoy, pensar la refrigeración o pensar la conservación de los alimentos sin la refrigeración, para muchos sería impensable.
porque es, digamos, nuestra fuente básica. Entonces, por allá cuando la primera persona que hizo el primer aparato eléctrico, que fue la nevera, Papa dijo, ya saben fabricar hielo, eso es meterse en el terreno de Dios, ahora van a llevarse su irreverencia o blasfema hasta el extremo de fabricar sangre. Entonces, miremos cómo esos prejuicios determinan que, en este caso, la aparición de la primera nevera, que es un invento de Jacob Perkins en el siglo XIX, era un artefacto de petróleo y con un mecanismo de comprensión de vapor. Estas primeras neveras fueron problemáticas porque eran muy contaminantes, entonces los refrigerantes que se utilizaban para su fabricación eran bastante contaminantes, y fueron cambiando en el tiempo hasta transformarse en lo que soy, digamos, como con tecnologías más amigables con el ambiente. Y este aparato, principalmente, gracias al comentario del Papa que vimos anteriormente, tuvo, digamos, como un freno. Y la forma en la que se congelaba antes era muy particular, y hay un referente en la película de Juana la Loca, hay un referente cuando ellos aparecen con hielo. Muchas comunidades, digamos, en lugares donde no existen montañas heladas, ustedes están familiarizados con las montañas con nieves perpetuas, pero en lugares donde no existe el hielo en su forma, imagínense cuando le llevan por primera vez un hielo. Y en la película muestran cómo es ese evento cuando llega alguien con un trozo de hielo para presentárselo a estos personajes de la época. Y se dice que ese hielo era traído también por los británicos a América, a todas las islas del Caribe. Se traían trozos de hielos que bajaban desde las montañas europeas. Y a su vez hacían huecos, que eran especies de cavas, donde ahí se permitía la conservación de los alimentos por medio de la refrigeración. Esa es como una de esas formas. Y el otro hecho es... Perdón, es que hay un comentario y si seguimos avanzando se nos va a quedar como muy descontextualizado. Que vale. Me interesó porque es algo que no sé, me dio curiosidad. Rayen, que es como activa participante de nuestras sesiones, dice que comentó un par de cosas acerca de que las bacterias con el tiempo se transforman en alcohol, y nos cuenta que ella prepara kombucha, encurtidos y tepache y fermentos de piña de México. Y yo no tengo idea qué es el tepache. ¿Qué es eso? Que nos cuente ella. Por favor, Rayen. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Ya, el tepache es un fermento en base a cáscaras de piña. Bueno, también se puede hacer con la misma pulpa. Los fermentos básicamente son por un litro de agua, 20% de azúcar. Eso quiere decir 200 gramos de azúcar. Que eso va a provocar la gasificación natural. Más la fructosa que tiene la fruta, que es la piña, o las cáscaras de fruta que poseen más. Y eso se deja fermentar a 25 grados, de 20 a 25 grados aproximadamente, y va a crear la gasificación, que eso va a ser la bebida tepache. El tepache yo sé que es una bebida como muy característica de México. Bueno, y esto. Eso quería compartir. ¿Tiene un sabor ácido, dulce, ácido y dulce? Es dulce, es muy dulce y te llega a molestar un poco como en la garganta, como donde está la campanita, porque es ácido, porque los fermentos en sí son ácidos, pero por la cantidad de azúcar que tiene la fruta y que se le incorpora, es dulce. Eso se ocupa normalmente como base de sodas, el tepache. Yo le puedo hacer una segunda fermentación agregándole una pulpa filtrada, y puedo hacer una soda con una segunda fermentación con otra fruta. Y eso es una combinación muy agradable. Y así, con la segunda fermentación, se crean más burbujas. Entonces se hace una bebida natural. Hoy debe ser una delicia. No es como, porque estaba pensando que tú no lo has mencionado, Alberto, como la chicha. Clásico, ahora que más encima viene el 18. Claro, algo parecido. Debe ser como la chicha mexicana. Algo así debe ser. La chicha es un producto de nuestras comunidades indígenas. Yo creo que de norte a sur tenemos unas distintas variedades de chicha. Y efectivamente, como dice ella, hay fermentación porque hay también azúcares, en este caso en forma de fructuosa, que es el azúcar de la fruta, que al descomponerse se transforma en alcohol.
Entonces, digamos que es bien interesante eso porque, claro, cuando ella dice México, la piña es un producto americano y es un producto efectivamente mexicano. Entonces, otra de las formas en las que se conoce a los indígenas por parte de los europeos es que son borrachos. Entonces, siempre es que los indígenas son borrachos, pero claro, ellos tenían sus variedades de chicha y digamos que eran productos que tenían un carácter también ritual, y muchas de estas formas de consumo de chichas y de fermentados estaban en torno a rituales religiosos o actividades comunitarias que tenían un objeto ritual. Entonces, nada, es como el fermentado siempre ha estado ahí. Y la piña, recordemos, yo no sé acá cuando se consume piña si tienen algún mito con relación al corazón de la piña. Siempre cuando estás pequeño te dicen no te comas el corazón de la piña porque se te raja la lengua, nos decían a nosotros en Colombia. Y es porque parece ser que sí tiene una sustancia mucho más fuerte el corazón de la piña, que es lo que hace tener esa sensación como de la lengua un poco malograda, por así decirlo, al consumirse el corazón de la piña. Yo no sé si aquí ustedes comen la piña con el corazón. En Colombia siempre se dice que no se debe comer el corazón. Yo nunca había escuchado algo así. Igual tampoco es que sea ni yo ni mi familia grandes consumidores de piña, pero acá en general o sea, sí te quema un poco la piña. Siempre pasa, pero como que no voy a comerla, no. Si me ponen una piña yo me voy a comer completo, no me voy a fijar en el corazón ni nada. No sé si el resto sabía de eso. Pero eso que tú dices de quemar es justamente eso, es el efecto que produce el corazón de la piña. No sé qué concentración o qué haya en el corazón de la piña que produce como esas especies, que hay personas que sienten más reacción a ello. Bueno. Oye, pero, Alberto, solo quiero decir que me dieron muchas ganas de tomar tepache. tenemos un comentario en el Facebook de Paola que nos recuerda a otro producto muy clásico acá en Chile, de un producto fermentado, digamos, que es el clásico yogur de pajaritos. No sé si tú lo conoces, si tú también Yo lo escucho normalmente como kefir, es que yo lo conozco, así yo lo he escuchado como kefir, y los pajaritos sí, es como tener la posibilidad, está asociado al lácteo, entonces es como hacer yogures con esto que dicen que es mucho más saludable porque mejora la flora intestinal, porque permite como una mejor recepción a personas que tienen intolerancia a la lactosa. Yo lo encuentro agradable, yo lo he consumido. A nosotros, por lo menos, allá se nos enseñaba que si una forma de mejorarlo era licuarlo con fruta, con frutilla, como dicen ustedes acá, o con moras. Entonces era otra forma también de consumirlo. también se llamaba de pajaritos. También le decían pajaritos. ¿Qué son los pajaritos? Es como una bacteria, ¿no? La Yo creo que bacteria, que se le dice el pajarito, sí. Sí. Oye, voy a tener que interrumpir, voy a retomar mi función de moderadora porque en función del tiempo, para que avancemos, por favor. Dale. Aunque es mi culpa todas las interrupciones, lo lamento. Vale, entonces, hay un hecho importante y lo aterricé en Chile y es la llegada de la energía a Chile. Entonces, sin duda la energía está asociada a la modernidad y es la modernidad la que irrumpe en la cocina con todos los aparatos y, como lo dijimos en la sesión con Dafna, con la higienización también de la cocina. Entonces, la modernidad implica también una vida más higiénica, por así decirlo. Y en Chile, para finales del siglo XIX, entre Valparaíso y Santiago se tienen los primeros telégrafos, y eso hace que llegue al país la energía. Pero el alumbrado público como tal, la primera zona de Santiago que se alumbra es la Plaza de Armas. Entonces ahí es como, digamos, que es cuando se deslumbró a la ciudad, a la sociedad chilena con la aparición del alumbrado público en Santiago. Pero hay una regularización con la primera empresa de electricidad, que es la Compañía Chilena de Electricidad,
y se ve la necesidad de regular este servicio público. Entonces es ahí en 1925 donde también se regula el servicio público de la electricidad y con él entonces empiezan a aparecer, digamos que ya normalmente la cocina se moderniza en un sentido mucho más estricto en la posguerra. Luego de la Segunda Guerra Mundial, principalmente los Estados Unidos, lo que está asociado como a ese sueño americano es también todas estas cocinas tecnológicas en las que aparecen todos estos aparatos y que son aparatos que empiezan a funcionar con la energía eléctrica. Este proceso es lento para nuestros países porque no todo el mundo va a tener acceso a la electricidad y si bien la electricidad se concibe en primera medida para alumbrar la noche, más que para asociarla como a los utensilios o a los aparatos de cocina. Les quise poner acá, por ejemplo, un ejemplo de estos aparatos que siguen asociados a los fogones, que es la cafetera italiana. Esta cafetera, por ejemplo, bueno, aquí me equivoqué, es 1933 realmente cuando Alfonso Balietti crea la famosa cafetera italiana, pero lo planteaba en términos de la calidad del producto o de eso que se desea consumir. Es porque se supone que esto mejora la extracción de la cafeína, porque se supone que es un producto mucho más concentrado y está mejor preparado que las otras técnicas que se venían utilizando, por ejemplo, para la preparación del café. Y aquí yo quería detenerme un poco con relación a lo que siempre he venido hablando a las cocinas tradicionales. Y escogí esta foto que es bastante, digamos, cliché en términos de turismo, pero que nos habla de una comunidad, de un territorio principalmente, en el que nosotros, en el caso chileno, yo pensaría, no es exclusivo, ojo, no es exclusivo, pero para mí es el referente, desde que llegué a Chile, es el referente de cultura y de cocina tradicional chilena. En términos de los productos que se siguen elaborando, en términos de los productos o el acceso a los recursos que tienen estas zonas, porque tienen acceso al mar, entonces hay productos de mar, hay productos también, digamos, de bosque, y hay unas técnicas tradicionales que, como les dije, por ejemplo, el ahumado. Y aquí hubo un plato principalmente que a mí me llamó mucho la atención y es este que está aquí, que no sé si alguno lo reconoce. ¿Lo has comido, Diana? No sé si... Creo que no. ¿Cómo se llama? Eso es un plato de luche, es una sopa de luche con cordero. Luche he comido, pero no en ese tipo de preparación. Mira, qué vergüenza. Entonces, cuando yo fui al sur, a mí me llamaba mucho la atención, y siempre me ha llamado mucho la atención de Chile, las algas que están asociadas a la cocina. Y las algas, cuando uno empieza a buscar referentes de cocina chilena, el alga siempre aparece asociada como un producto que reemplaza perfectamente a la proteína. Entonces, siempre se dice que, por ejemplo, cuando alguna vez estaba leyendo una receta, creo que fue de charquicán, que si no había carne, le puedes echar el cochayuyo. El charquicán de cochayuyo es una delicia, realmente. Entonces, estos productos, digamos, las algas en general, también tienen una técnica de conservación mediante secado, porque el clima en Chile es muy propicio para la conservación y la deshidratación de alimentos. Y yo acá, por ejemplo, tengo este huesillo, que lo tengo incluso desde el año pasado, que lo compré y que va a servir ahorita para septiembre, para preparar el famoso mote con huesillo que a mí tanto me gusta. Entonces, estos productos se logran hacer sin ningún proceso técnico, porque también existen unas máquinas para deshidratación de frutas y para deshidratación principalmente de estos huesillos. Entonces, el clima como tal permite hacer estos procesos sin tener que utilizar tecnología. Entonces, ahí nuevamente hablamos de técnicas ancestrales de conservación de alimentos. Y
bueno, aquí están otros productos que yo he ido por ahí registrando. Estos pescados salados fueron unas sardinas en Portugal, y el bacalao en Brasil y en Portugal, que bueno, Portugal influyó también en las cocinas de Brasil, obviamente, porque fueron sus colonizadores, y obviamente este huesillo. Entonces aquí hay una diferenciación, y yo lo había comentado en alguna ocasión, y era lo que me decía una señora que vendía este producto en La Vega, y ella me decía, ¿qué tipo de huesillo busca? ¿Busca huesillo, sin hueso, o huesillo con hueso? Y me causó curiosidad, y yo le pregunté que cuál era la diferencia en cuanto a la preparación del producto, y me dijo, tiene que ver con el sabor. Es mucho más sustancioso un huesillo con el hueso que uno sin el hueso, pero como ahora la gente no se quiere ensuciar las manos, me decía ella, prefieren el huesillo sin el hueso. Entonces, es como eso. Y otro producto también ancestral y muy importante para la cocina chilena, considero yo que es fundamental en la cocina chilena, y es el ají cacho de cabra, con el cual se prepara la especia chilena por antonomasia, que para mí el merquén ha sido un producto mágico, maravilloso, con el cual se sazonan las comidas, porque tiene técnicas de ahumado, porque tiene técnicas de deshidratación del producto, y hay una mezcla de distintas especies. Entonces está el ají, está las semillas de cilantro, y en alguna receta por ahí que leí hablaban también de que se le puede echar comino. Entonces, nada, esta es como a grandes rasgos lo que les quería hablar el día de hoy acerca de las técnicas de conservación de los alimentos. No sé si tienen algo más que decir, algo más que quieran comentar con relación a todo eso. Mira, hasta ahora solo había un comentario de Angélica, que la vamos a invitar ahora que nos acompañe porque vienen las recomendaciones. Y yo quería comentar, bueno, que el merquén, todo queda bien con merquén, impresionante, muy rico. Angélica, ¿está ahí? Que la Angélica nos había comentado que estas como instrumentos de cocina más antiguos están en el Museo de Ciencia y Tecnología de Quinta Normal. Ahí nos puedes detallar más, por favor. Sí, yo igual tengo ciertas dudas porque no sé cuántos años han pasado desde que visité ese museo, pero le tengo... Yo los vi recientemente, sí, sigue ahí, hay una recreación de una cocina colonial. Sí, y también como utensilio en general, como de la vida cotidiana, como el típico de la evolución de las planchas, por ejemplo. Sí. Sí, que justo estaba buscando imágenes y está muy moderno, entonces dije, en alguna rinconcito debe estar, porque era muy interesante esa evolución de los objetos de la casa. Bueno, recomendados. Partimos con Domesticados de Alice Roberts, que Alice Roberts tiene un currículum gigante. Es antropóloga física, anatómica, bueno, hoy se me pega. ¿Anatomista? Sí, ¿Anatomista? Médica y paleontóloga. Y lo que ella hace es el recorrido de 10 especies de familias que han sido domesticadas en la historia, ya sean desde animales salvajes a plantas silvestres. Y lo que ella va a deducir de alguna manera es que el proceso de domesticación tiene que ver con la sobrevivencia humana, y que esto nos va a llevar a evolucionar hacia las civilizaciones, ¿ya? Como lo importante que es la domesticación de los alimentos. Y no solo alimentos, por ejemplo, en especies animales salvajes también va a estar el perro, por ejemplo, como un aliado de caza también, a lo que ha llegado a ser hoy día, recordando que el perro ahora ya no puede vivir sin la compañía del humano y antes era salvaje, ¿ya? Un poco también va a tener algunas similitudes con Darwin, que va a hablar del proceso evolutivo como un cambio en el tiempo, pero la diferencia está en que lo que ha sido domesticado es un cambio en el tiempo, pero de mano del hombre, o sea, es un trabajo totalmente voluntario. Ya. Marvin Harris, un destacado antropólogo estadounidense, como uno de los clásicos. Este libro es del 2002, yo creo que es uno de los libros más nuevos de él incluso.
y él es relativista cultural. Para él las diferencias y similitudes dependen de las condiciones materiales de cada cultura, ¿ya? Entonces la tradición gastronómica va a pasar por el mismo sesgo y por lo tanto van a haber cosas que son buenas para comer y malas para comer. Y eso tiene que ver mucho más, va más allá que del aspecto de la comida o el sabor de la comida, sino tiene que ver con una relación de costo-beneficio, menor costo y mayor beneficio. Es decir, si mi pueblo se encuentra viviendo a orillas del mar, voy a aprovechar los alimentos que me otorga el mar en vez de pegarme un viaje de 5 o 6 horas, una caminata a subir un cerro a conseguir una valla, por ejemplo. Porque gasté horas y energías, incluso me dio más hambre en ir a buscar una valla. Entonces, menor costo, mayor beneficio. Y eso también es un trabajo que tiene que ver mucho con la ecología. Yo no voy a no voy a pescar 20 peces porque no necesito comer 20 peces en el día. Entonces también tiene que ver con una disponibilidad del ambiente. Por eso Perdón, que me acordé de alguna vez en mi vida, de las muchas cosas que he tenido que hacer para sobrevivir, trabajé en una revista de cocina, editando artículos. Y hablaba uno de los artículos que me tocó editar acerca de la disminución de la huella, de que hay muchos restaurantes y chefs que están súper interesados en utilizar solo productos de temporada del lugar en el que se encuentran, justamente para evitar el traslado de los alimentos, que genera muchísima huella. Algo así me acuerdo que edité en ese texto. No sé si ustedes saben un poco de eso. Yo creo que igual tiene que ver... Alberto. Dale. Sí, digamos es que a lo que se alude también cuando se habla de cocinas regionales y tradicionales es justamente que el rescate de la cocina tradicional está asociado también al consumo de productos locales y productos de temporada. Entonces, entender esa relación con el ecosistema es también entender nuestras cocinas y volcarnos nuevamente al consumo de productos más propios. Y ahora que Angélica estaba hablando de este texto, recuerdo que hay una cosa muy particular y por lo cual desde la antropología se estudia la alimentación también, es porque no todo lo que se asocia con el buen comer o lo que creemos que es bueno para comer no necesariamente es atractivo para el consumo. Hay un ejemplo que se usa mucho en antropología, por ejemplo, y es el consumo de este pez globo en Japón, que es un pez venenoso y que el cocinero tiene que tener cierta habilidad para manipular la carne del pez para que tenga la dosis justa de veneno en la carne para que tú sientas el picor en la boca y no te mueras. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué esta cultura consume un producto que tiene un veneno que lo puede matar? Es como la pregunta que siempre se hace. Ahí es cuando entendemos que realmente el consumo del alimento tiene que ver con la cultura y está asociado a las elaboraciones culturales que el hombre ha hecho en torno a la alimentación. Dale, Angélica, era eso. No, y también acá como respondiendo y mezclando los temas con este libro justamente, la relación costo-beneficio es siempre en nuestra cultura muy importante. Porque acá, por ejemplo, Marvin Harris, hablando como de las culturas que él ha estudiado, va a decir que hay una relación de menor costo, mayor beneficio, pero él no está hablando de un beneficio monetario, porque para él los alimentos que son buenos para comer son los que te aportan mayor energía según lo que tu gasto de energía. Entonces, siempre apoyándose en el relativismo cultural, ¿no? Dependiendo de lo que yo necesito, del ambiente en el que me encuentro. En cambio, nosotros... tenemos la ley de la maximización también, pero en relación costo-beneficio monetario, y eso tiene que ver con un sistema económico en particular. Entonces yo creo que esos restaurantes lo que hacen es mezclar justamente ambas cosas. O sea, no voy a comprar paltas fuera de temporada porque todos sabemos que son más caras y son malas. Entonces, si yo soy un restaurante, me quiero ahorrar plata y además quiero entregar un buen servicio, no voy a hacer una palta reina con una palta sin sabor, porque me va a ir mal.
Entonces, y además estoy rescatando culturalmente lo que decía Alberto, como los alimentos de temporada, un tipo de gastronomía en específico. Entonces, yo creo que ahí se hace como una mezcla. Oigan, Rayen nos pide palabra, por favor. Rayen, Dale. adelante. Yo quiero acotar lo que dijo Alberto sobre que no siempre las comidas o los alimentos son, no sé, visualmente bonitos o gustativos, con lo que es la kombucha. La kombucha genera una celulosa de por sí, que eso se le llama hongo, pero yo tengo entendido que es una celulosa, que al fin y al cabo, si una persona escrupulosa lo ve, es algo gelatinoso, malo, que tiene un sabor ácido, pero malísimo. Pero ese probiótico tiene muchos beneficios para el cuerpo. El otro, tomando el tema de los hongos, que no sé si ustedes ubican el Fungi Fest o la Fundación Fungi. La Fundación Fungi. Eso, que yo participé, bueno, como ahora en un curso por los hongos, que hay muchos hongos que rescatar. Claro, hay muchos hongos que rescatar en la zona de la Patagonia, en la Araucanía, que son de Chile, por ejemplo, el changle, el shiitake, el morchela, que crece, que es muy caro, cuesta 70.000 pesos el kilo y crece en lugares donde se han hecho incendios y por eso es tan caro, porque de hecho algunas personas hacen como mini incendios, creo que he escuchado, ¿cómo se dice?, para tener brotes de este mismo hongo. Y que hay hongos que son tóxicos y que se van a se aplica un método de conservación que es deshidratación al sol, y esa deshidratación al sol se disminuye el elemento tóxico de ese hongo, y así se puede ocupar en la gastronomía. Eso quería contar. Gracias. Gracias, Rayen. Oye, también me preguntaron acá en el chat que... Sí, por favor, lee eso, está muy bueno, lo de Nicolás. Sí, porque Nicolás nos comenta, bueno, nosotros hemos pasado por mucha nostalgia en estas 3 sesiones de cómo eran los sabores originales, hoy cómo era el tomate, y nos pregunta, parece que se me perdí porque aumentaron mucho los comentarios, y nos pregunta, ¿tienen información de cómo se logró que los productos se encuentren en cualquier momento del año? O sea, ¿por qué todo el año hay tomate? ¿Por qué todo el año hay plátano? ¿Por qué todo el año hay, no sé, lechuga? Y después Gabriela respondió que tiene que ver con los transgénicos. Bueno, los invernaderos permiten realmente en un lugar en el que tú tienes un clima, un país estacional como Chile, por ejemplo, que tú puedas crear un invernadero en el que manipulas las temperaturas, la humedad y puedas cultivar ciertos productos. Eso hace también que los productos, incluso cuando están fuera de temporada, sean precisamente mucho más costosos, porque implican también un gasto de energía, me imagino yo, en poder adecuar estos espacios para eso. Y lo otro es que es una lógica de mercado también, o sea, mientras aquí estamos en invierno, en el norte están en verano, entonces allá están cultivando, y ahí es cuando, es que esas son las cosas que yo también me parece interesante poderlas conversar en estos espacios, es porque ahí es cuando nosotros podemos empezar a entender y a reflexionar acerca de lo que estamos consumiendo y cuál es la trazabilidad que nosotros le estamos haciendo al alimento, cuál es esa denominación de origen que a mí, mi vendedor me está dando cuando yo le estoy comprando un producto. ¿Ese producto realmente es un producto local o es un producto importado? Y si es importado, ¿de dónde viene? Y es la pregunta que se hacía también en un momento dado cuando todo este problema que está generado en Chile con relación a la palta y a la producción de palta y a la escasez de agua, cuando en Europa existen movimientos que están diciendo debemos empezarle a exigir a esta gente que nos digan de dónde está llegando esa palta y si esa palta está llegando aquí, por qué, que se diga también qué está pasando en este país con relación a este cultivo. Entonces, como una producción ética. Sí, exacto. Y también un consumo ético, porque es que si yo soy consumidor, yo tengo que empezar también a exigirle a mi vendedor los productos que está haciendo, simplemente no los compro o consumo otras cosas. Entonces, la ética también tiene que partir del consumo. Entonces, es también empezar a reflexionar en relación al consumo desde ese lugar.
Sí. Y mira, Y lo otro que igual tiene que ver justamente lo que estamos hablando de conservación de alimentos y domesticación de alimentos. O sea, esos tomates desabrió harinosos son tomates congelados, por eso están así. Sí, es como que el agua de hecho es como si tuviera una capa de hielo aunque ya no esté helado todavía. Entonces tiene que ver con el proceso de domesticación y preguntan si los invernaderos se pierde el sabor. O sea, eso igual es proceso de domesticación. Lo que se hace a través de muchos años es ir eligiendo el mejor producto. Y el mejor producto tiene que ver con sabor y tamaño. Por ejemplo, el maíz que nosotros conocemos ahora, que tanto ha mencionado Alberto, que es de este porte, más o menos, así. Originalmente era de este porte y de colores. Entonces, imagínense el tiempo que pasó para yo ir eligiendo cada vez el más grande, plantando el más grande, una y otra vez retomando esas semillas. Actualmente es súper difícil encontrar semillas orgánicas y tampoco tienes ninguna validez de que orgánica. O sea, tú ves una semilla y no hay cómo saberla si es orgánica o no. Pero a mí me ha pasado que cuando como por ejemplo un tomate que me gustó mucho, lo planto, saco un tomate, ya cuando se me está acabando la mata, vuelvo a plantar del mismo y así ya una tercera, cuarta generación como que va volviendo de poquito a poquito su originalidad, como que cada vez es mejor. Como que también yo hice un proceso de selección y siento que de alguna manera se va limpiando de pesticidas y de transgénicos porque yo no le agrego nada extra. Entonces como de alguna manera siento que estoy purificando mi alimento. Quizás es rollo mío, pero los invito a hacerlo, igual funciona. Al menos lo hicimos nosotros acá y no lo compré en ninguna parte. Yo no sé acá en Chile si existe alguna entidad similar, pero en Colombia yo escuchaba hablar de los custodios de semillas. Y los custodios de semillas son justamente personas encargadas de conservar semillas ancestrales y semillas libres de procesos transgénicos. Entonces es toda una polémica porque en nuestros países se encuentran insertos en tratados de libre comercio que han colocado a las productoras de grandes de alimentos y de venta de semillas, que ellos te venden el paquete completo, te venden la semilla y te venden el fungicida, te venden la gama de productos con los cuales tú puedes evitar que el fertilizantes y estos activos que se les usa para tratar a las plantas. Entonces existe una manipulación con relación a la semilla porque son semillas que se hacen estériles. Entonces, es decir, tú encuentras ya, por ejemplo, uvas sin semilla, encuentras frutas sin semilla, que me parece muy curioso. El limón, prácticamente ya desaparecieron las semillas del limón. Tú no encuentras un limón con semilla. Y lo que se hace es justamente o desaparecer la semilla o que esa semilla no sea fértil para que tú la puedas volver a sembrar. Entonces existe todo un mundo, es otro cuento que no viene a cuento, valga la redundancia en esta exposición, pero que nos permite también pensarnos como consumidores. Entonces no sé si apuramos. Dice que existen los curadores de semilla en Chile. Qué bonito. Sí. Y así que ahí sí hay un cuidado. Yo también tengo entendido, no tengo el nombre como de una organización o qué sé yo, pero existe gente que es como dice, voy a agarrar esa palabra, que custodia las semillas acá. Yo sí he escuchado eso. Y existe mucho trueque de semillas también. Sí. Esa es una buena forma que nosotros, digamos, que empezamos a tener conciencia sobre los alimentos. También cuando tengamos huertas caseras, cuando tengamos espacios en nuestras casas o en los quienes viven en el campo, en sus campos de poder cultivar, que hagan eso que dice Angélica. Yo aquí lo he intentado, pero no sé por qué aquí donde yo vivo a la mata de tomate siempre le llega un plumón y me la acaba. Entonces se me enferma la mata y no he podido hacer tomates. No sé si es por la zona, pregunto qué le he hecho, cosas que no sean químicas y no me produce, pero quien pueda, de verdad, haga el intento. Hay una técnica que se llama alelopatía, que la alelopatía es sembrar distintos tipos de plantas para que entre ellas mismas repelan esos insectos que llegan, esos amenazas que pueden tener algunas plantas por depredadores naturales que tienen. Entonces la alelopatía, entonces siembras junto con la mata de tomate, siembras una de ají o cilantro y entre todas se repelen los insectos que les puedan deteriorar. A la Yasna dice que lo logró, dice que ahí igual le pasó con los ají que cultivaron, que después de 3 generaciones le quedaron buenos.
Ahí está. Como una depuración del alimento, una cosa así, un detox. Angélica, por Ya. favor, sigamos con las recomendaciones. Estamos Sigamos. muy pesados. Ya, aludiendo también a eso que mencionaba Alberto sobre como la ética de uno como consumidor, vamos a entrar en este grande que es Michael Pollan. Tenemos este sacado de Biblioteca Viva, el dilema del omnívoro, y él justamente se va a preguntar lo mismo que decía Alberto. Cuando la gente se pregunta ¿qué cenamos hoy? ¿Qué es lo que estás pensando realmente? O sea, ¿haces el acto consciente de preguntarte de dónde viene el alimento que vas a preparar? Entonces él va a hacer un seguimiento muy exhaustivo sobre el maíz, desde su producción hasta que llega por tu plato, y eso va más allá del imaginario de que salió de una fábrica o de un sector agrícola. O sea, la cadena no es lineal, sino que se va yendo a otros lados. Hay otros elementos o cosas que nosotros consumimos que llevan maíz o que se alimentó con maíz, como otros animales, y también pasan por lugares poco salubres, por decirlo bonito. O sea, tiene tanto detalle el libro que llega a ser perturbador. Les voy a dejar ahora mismo una reseña que hice al respecto hace tiempo atrás. Bueno, mientras dejan la reseña, para aprovechar los minutitos, les recuerdo que la próxima sesión está destinada a platos y comensales, los tiempos de la mesa y los momentos de las comidas. Y como les habíamos dicho al inicio, es una sesión realizada en conjunto por nuestros compañeros antropólogos Alberto y Angélica, para que no se la pierdan. Y también les aviso que hoy excepcionalmente usamos un link distinto para nuestra sesión. Entonces yo creo que ahí por ahí se perdió gente y qué sé yo. La próxima sesión vamos a retomar el link original, el que les compartimos en la primera y la segunda sesión, para que no haya confusiones y no les pase que lleguen a una sala vacía. Eso. Entonces, Michael Pollan, que en verdad él es periodista, él trabaja en la Universidad de Harvard y se ha ganado varios premios, y más que nada como premio aludiendo a su aporte de llevar las ciencias al público general, porque él aplica mucha ciencia, pero también una visión súper antropológica sobre la comida, y Cocinar, uno de sus últimos trabajos, una historia natural de la transformación, va a abarcar la comida desde muchos puntos de vista. Y aquí podemos adelantarnos a la siguiente página. Y les recomendamos la semana pasada Cooked en Netflix, que es de Michael Pollan. Entonces ahí ustedes lo van a ver en acción, y el primer capítulo es súper bueno porque parte con una imagen un poco incluso chocante de cómo se prepara la comida en otras culturas, una cultura más tradicional, por así decirlo. El fogón, la tierra ahí, porque lo que va a ver en el libro Cocinar son 3 elementos o sea, 4 elementos que están en toda comida, que son los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Entonces ahí va a ver el fuego, cómo se combina con el aire, etcétera, y la parte tradición también, o sea, cómo un niño pequeño es bautizado pasándolo un poco, dándole una pasadita por este fogón. Entonces puede ser un poco chocante, y después tiene la versión occidental del asado. ¿Ya? Entonces, como preparar carne de una manera, donde fui a cazar también lo que voy a poner al fuego, y acá donde fui a cazar al supermercado para ponerlo. ¿Verdad? Entonces ahí también habla mucho sobre la ética, como tú realmente estás informado de lo que estás comiendo. Y otro que les queremos recomendar es Hora de comer con Nadilla. Esta es como la versión opuesta de documentales, ¿ya? Y aquí igual lo invitamos un poco como a que nos cuente su apreciación. La Hora de comer con Nadilla, lo que hace ella es situarse en el mundo actual, apurado, sin tiempo, lleno de trabajo. Entonces ella lo que va a hacer es darte recetas de 5 minutos, ayudándose de muchas cosas enlatadas, muchas cosas preparadas, precocidas, y te va a dar recetas rápidas, ricas, que abundan en todos lados. Pero lo que no importa también de este documental es que al final
ella sí tiene un acto consciente sobre lo que está preparando porque va a visitar las fábricas de algunos de los elementos claves que ella usó, como fábricas de este típico como El champiñón. jugo de manzana, no sé cómo les dicen, pero hay uno de champiñón que va a ver una fábrica de champiñones impresionante. Yo nunca pensé, yo igual tenía la idea japonesa de la literatura japonesa en que iban a buscar los champiñones al bosque y no, de una fábrica y lo hacen como en un día, son gigantes, son impresionantes. Y otro que va como a ver como jarabe de manzana dulce que ocupan muchos los estadounidenses en su Sidra, creo que se llama. sidra. Para mí es el vino, pero puede ser. Sí, pero es la Porque sidra, creo. este es jarabe, este es como caramelo. Es sidra de manzana. Impresionante. Y bueno, no sé qué les parece a ustedes, porque Alberto teníamos como ahí como distintos puntos de vista de... Claro, eso no es cocinar, un poco menos, pero tiene que ver con un contexto en el que ella se adecua. Sí, el documental yo realmente no lo quise seguir viendo porque me pasó que a mí la comida ligera me abruma. Pero este documental es muy interesante, de verdad, pensarlo desde la parte ética y cómo también los afanes de las grandes urbes imponen en los cocineros y en los comensales unas intenciones en la cocina distintas a las que nosotros, digamos, podríamos tener, que somos más tercer mundo o qué sé yo, que tenemos otras posibilidades de no estar tan acelerados. Entonces el documental es interesante y nada, yo creo que ya podemos ir como cerrando, ya nos hemos pasado mucho de tiempo. Sí, solo de preguntarle a Vicente, perdón, porque estábamos también con un público en Facebook. Vicente, ¿algún comentario, algo para cerrar en Facebook? Hay un par de comentarios de salud y agradecimientos de la señora Sonia y de la señora Marta Castrillón. Ay, de vuelta para ellas también un gran saludo. Así que claro, un saludo para ellas. Solo eso. Sí, Gracias, Vicente. Ya pues, entonces nos vemos el próximo miércoles, última sesión de nuestro club. Y muchas gracias a Angélica y a Alberto por esta sesión, las recomendaciones, y gracias a todos quienes asistieron y se han quedado tanto rato extra con nosotros hoy día. bueno, un abrazo para todos. Feliz noche. Nasi, nos vemos. que Nos estén bien. vemos.